Puesto que muchos han intentado contar los hechos como nos los transmitieron los que fueron testigos, he decidido que también yo, después de haberlo investigado todo desde el comienzo, escribiré la historia minuciosamente. En una de las grandes ciudades del Imperio Romano, a finales del siglo I, un escritor conocido como Lucas recogió su visión de los comienzos cristianos. Escribió 2 libros, ofreciendo un relato excitante que se desarrolló medio siglo antes, a la sombra de la Roma imperial. En el primer libro, Teófilo, he escrito todo lo que Jesús hizo y predicó. Lucas escribió en primer lugar sobre Jesús, un artesano judío de la franja oriental del imperio, que prometía a sus seguidores un reino mayor que Roma, y que murió por tal impertinencia. Pero en el relato de Lucas, Jesús era solo la mitad de la historia, ya que el futuro del nuevo movimiento, Lucas lo sabía, dependía igualmente de aquellos que vinieron después, de ese puñado de seguidores que arriesgaron todo para anunciar una visión que se podía haber perdido de boca en boca. Lucas es el único escritor evangélico que narra sus luchas. Es una inestimable fuente sobre los hombres y las mujeres que consagraron sus vidas a Jesús. Sin embargo, advierten los eruditos, la historia de Lucas se debe leer con atención. Lucas tiene una nota al comienzo que dice: escribo esto porque he realizado una detallada observación de los hechos y quiero contaros la historia verdadera. Dijo, hay muchos que quieren contarme la historia, pero yo quiero contaros la historia verdadera. Así que ya sabemos, incluso si no disponemos de otras pruebas, sabemos que hay otras versiones por ahí. La gente ha contado otras historias, probablemente han dado otras interpretaciones a las cosas. Él va a dar su interpretación de los hechos, esto es lo que dice, y eso debe influirnos en cómo leamos su obra. Leer entre las líneas de Lucas es solo un reto en la reconstrucción de estos años cruciales. Era una época combativa. Las fuentes eran escasas. La mayoría, como la de Lucas, se escribieron posteriormente. Y mientras que las líneas de los hechos son visibles, las verdades son más difíciles de distinguir. Es como mirar a un campo de fútbol con barro el día después del partido y mirar las marcas en la tierra e intentar imaginar qué secuencia de jugadas han ocurrido en el partido. Es muy difícil y debemos emplear mucho tiempo en especular. A pesar de las dudas, los historiadores extraen pruebas importantes de las fuentes bíblicas y realizan un seguimiento de la historia con consecuencias escalonadas, comenzando alrededor del año 30, alrededor del año en que murió Jesús. Y como Lucas cuenta, un hombre y algunas mujeres leales comenzaron el proceso de enterramiento y el duelo. Había un hombre justo y bueno llamado José, que estaba esperando el reino de Dios. Se acercó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Tras bajar el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro tallado en la roca en el que nadie había yacido antes. Las mujeres de Galilea prepararon los aromas y los ungüentos. Lucas dice que este puñado de seguidores se comportaron respetuosamente. Pero algunos de los amigos más cercanos de Jesús estaban visiblemente ausentes. Leví, el recaudador de impuestos, no está presente. Tampoco Jaime, el hijo de Zebedeo, ni su hermano Juan, ni ningún otro de los apóstoles conocidos. Aunque lo más chocante de todo es la ausencia de Simón Pedro. Probablemente, lo que mejor sabemos de Pedro es que era de Galilea y que era humilde, un pescador. Eso significa que es rudo, listo y con los pies bien puestos en la tierra. Habla con un acento raro al ser de las afueras y debe haber resultado un pueblerino en Jerusalén. Debía estar sorprendido y con miedo. Entonces me imagino que Pedro estaría bastante asustado cuando arrestaron a Jesús. A menudo se llama a Pedro el líder de los apóstoles. Según algunas versiones, fue él quien llamó por primera vez Mesías o Rey a Jesús. Solía hacer de portavoz del grupo y a menudo era atrevido
sino temerario. Pero en las horas siguientes a la crucifixión, Pedro y sus compañeros se perdieron de vista, probablemente destrozados por la derrota del líder. En el siglo I todo el mundo sabía que un Mesías crucificado era un Mesías derrotado. Y admitámoslo, había muchos revolucionarios judíos aspirantes a Mesías, personajes proféticos en ese periodo, y casi todos ellos morían de forma violenta. Y cuando eso ocurre te enfrentas a una posibilidad. Si eres alguien como Pedro, es decir, una especie de mano derecha en ese movimiento, es posible que acabe siendo otro líder, que seas un nuevo Mesías, un profeta al que seguir. Algunas veces vemos que la gente lo hace, o también puedes abandonar y regresar a casa muy agradecido por haber escapado con vida, porque generalmente cuando ellos van detrás de una persona, también van detrás de sus seguidores más próximos. Ellos eran las fuerzas del Imperio Romano, y en Judea su poder era desalentador. Roma había conquistado la zona hacía casi un siglo. Y aunque solía confiar en los sumisos gobernantes locales para mantener el orden, las tropas romanas siempre estaban preparadas para intervenir. Especialmente durante las festividades en que los peregrinos judíos inundaban la ciudad. A los primeros signos de conflicto se aplicaban duras represalias. Pedro y el resto acababan de recibir una lección brutal. El destino de Jesús planeaba sobre todos ellos. La crucifixión era una práctica romana habitual. 2000 por aquí, otros 500 por allí. Y Roma no era excesivamente discriminatoria sobre a quién crucificaba. Fueras un rebelde, fueras un ladrón, si estimaban que eras un peligro para el Estado. Roma no tenía remordimientos para matarte. De hecho, Roma consideraba la crucifixión como una forma de publicidad. No hagáis lo que hizo la persona que está en la cruz o acabaréis en iguales circunstancias. Para mí, lo más asombroso sobre las historias de la crucifixión era que las mujeres se quedaran, porque sabemos por fuentes romanas que también podrían haber sido crucificadas. El primer día de la semana, al alba, las mujeres regresaron a la tumba. Encontraron que el sepulcro estaba abierto. El relato evangélico más antiguo afirma que 3 mujeres volvieron a la cueva unos días después del entierro de Jesús. Los relatos de lo que presenciaron se han transmitido durante 2 milenios. Decían que la tumba estaba abierta, que el cuerpo de Jesús desapareció. Y un ángel dijo a las mujeres que buscaran a Jesús en Galilea, en el campo donde nació Pedro, donde se encontró por primera vez con Jesús solo unos años antes. Esta es la zona rural que había acogido al profeta en vida. Y este es el mundo, según numerosos estudiosos, que alimentó sus enseñanzas y sus discursos pragmáticos. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, la semilla más pequeña. Pero cuando cae en tierra labrada, crea una gran planta y se convierte en refugio para los pájaros del cielo. Parece que un solo movimiento de Jesús enraizó y creció en Galilea, casi inmediatamente después de la crucifixión. No llevéis bolsas ni sandalias. En la casa donde entréis, comed lo que haya a la mesa. Sanad a los enfermos y decidles, el reino de Dios ha venido a vosotros. La pobre e itinerante gente de Galilea mantuvo vivo a Jesús por medio de la palabra. Repitieron su mensaje de compasión y cura de sus vidas marginales. Y transmitieron sus palabras a gente que nunca las había oído del propio Jesús. Si Pedro y sus compañeros volvieron a Galilea, probablemente ayudaron a cultivar esa tradición local en ciernes. Pero esa tradición podría no haber sobrevivido de no ser por una dramática visión. Según un relato, ocurrió en las costas de Galilea.
Allí estaban Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos respondieron: iremos contigo. Pero esa noche no pescaron nada. Justo al amanecer, Jesús apareció en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. El discípulo al que amaba Jesús le dijo a Pedro: ese es el Señor. Ese es un importante momento de esperanza. Jesús había sido crucificado, no linchado, sino oficialmente, legalmente crucificado. Es decir, ejecutado por el Imperio Romano. Podría parecer que si Dios había permitido que crucificaran a Jesús, que entonces quizás Dios estuviese en el lado de Roma, quizás Dios estaba de acuerdo con este juicio para Jesús. Pero haber presenciado al Jesús resucitado significa indudablemente que Dios está todavía con Jesús y que, por lo tanto, Dios y Roma están enfrentados. Fue una visión tambaleante y condujo a una emocionante conclusión. Si Jesús había resucitado, si Dios y Roma estaban enfrentados, entonces la era del Apocalipsis había comenzado. Las profecías antiguas lo habían afirmado y siglos de esperanza aplazada habían alimentado el sueño. Estaba sucediendo ahora, creían. El mundo estaba a punto de ver que Dios, no César, gobernaba a los seres humanos de todo el mundo. Por fin amanecía el reino de Dios. El hecho que parece que volvió a reunir a los apóstoles es su percepción de que Cristo había resucitado. Para los cristianos, 21 siglos después, esto parece una clase de suceso espiritual, algo con significado religioso. Pero para estos judíos del siglo I, que habían seguido a Jesús de Nazaret, el suceso tuvo una importancia histórica inmediata. No lo piensan en términos de metáforas moralistas, lo piensan en términos de realidad histórica. Dios va a intervenir en la historia. En un momento, los devastados seguidores de Jesús volvieron a sentir la confianza y el objetivo. Si el reino de Dios estaba en camino, se debían preparar y debían alertar a otras personas de que Jesús no estaba muerto, sino vivo, que la crucifixión no era una tragedia, sino una victoria. Este breve, aunque incisivo mensaje sería un llamamiento para un nuevo movimiento dentro del judaísmo, un movimiento de Jesús. Y como Pedro y el resto pronto aprenderían, ese mensaje también los situaría en una posición enfrentada con las fuerzas del imperio, e incluso entre ellos mismos. La fe resucitada. Jerusalén estaba fortificada con 3 murallas. Las torres se alzaban de las murallas 10 metros de alto y otros tanto de ancho. El templo sagrado estaba situado en el centro. Para los forasteros que se acercaban en la distancia, parecía una montaña cubierta de nieve. Lo que no era dorado, era blanco deslumbrante. El escritor antiguo Josefo describe Jerusalén como una ciudad sin igual. Era el centro del antiguo judaísmo. Albergó el lugar más sagrado para los judíos de todo el mundo, el Gran Templo. Fundado en un lugar escogido por el propio rey David, el templo atraía a peregrinos de todo el imperio. Y después de haber visto al Jesús resucitado, atrajo a sus fortalecidos seguidores. Porque si el reino de Dios iba a llegar a la tierra, primero llegaría a Jerusalén. Pero Jerusalén no era solo un centro religioso, era una ciudad dominada por el Imperio Romano. Y su turbulenta historia la convirtió en un trono en el lado de los administradores romanos. Unos 20 años antes, Roma había aniquilado todo rastro de independencia judaica. La casa real judía de Herodes había desaparecido y los gobernantes romanos tomaron el control directo.
Muchos eran administradores mediocres y poco diplomáticos. Unos pocos, no obstante, tenían mano dura como Poncio Pilatos. Un escritor antiguo describe a Pilatos como inflexible, terco y cruel. Josefo está de acuerdo. Dice que Pilatos llevó imágenes blasfemas del emperador a la ciudad sagrada de los judíos. Confiscó el dinero del templo y acalló brutalmente a los judíos que osaban protestar. Pilatos no originó las tensiones en Judea, pero mantuvo a los habitantes de Jerusalén hirviendo en descontento. Esta era la ciudad que Pedro y los galileos convirtieron en su nueva base urbana, el centro de su movimiento de preparación para la era apocalíptica de Dios. Cuando escuchamos el término apocalipsis, pensamos que significa el final del mundo. No. Apocalipsis significaba el final del mal y la violencia, y de la injusticia, y la desigualdad, y la impureza aquí en la tierra. Significaba el final del mal, no el final del mundo. El nuevo grupo de Pedro no esperó ociosamente a que Dios destruyera el mal y nos trajera su mundo perfecto. Parece que Pedro condujo a sus compañeros a empezar a vivir en ese mundo ideal inmediatamente. El número completo de aquellos que creían era de un corazón y alma. Y nadie diría que le pertenecía algo a él solo, sino que todo era común. Ninguno de ellos tenía necesidades, y quien poseía tierras o casas las vendía y llevaba las ganancias de la venta a los pies de los apóstoles, quienes las distribuían entre el resto según sus necesidades. Como Lucas cuenta, Pedro construyó una sociedad modelo dentro del extraño y nuevo enclave de la ciudad. Creó un sistema de vida comunal, bienes compartidos, ayuda mutua. Este estilo de vida radical no era exclusivo en el siglo I, pero era un indicio más de que Pedro y sus compañeros esperaban presenciar las profecías antiguas durante su vida. Lo que Pedro está haciendo en Jerusalén es intentar convencer a sus compañeros judíos de que el reino de Dios ya ha comenzado en esta tierra. Por lo tanto, tenían que empezar a vivirlo. Si decían a un judío con una mentalidad abierta, la era del apocalipsis ha comenzado, este judío podía decir, bueno, estoy dispuesto a creerlo, pero ¿me podéis mostrar que ha comenzado? No veo ninguna diferencia. Roma sigue gobernando el mundo y todo lo que Pedro podía decir era, sí, pero ven y verás cómo estamos viviendo. Hemos empezado a vivir de un modo distinto. Su modo de vida podría haber impresionado a los judíos pobres de Jerusalén. Pero los conversos no eran una prioridad para Pedro en un primer momento. De hecho, no ofrecían nada a lo que convertirse, por lo que Pedro y sus seguidores continuaron con el judaísmo. Conservaron las leyes alimentarias judías y honraban las festividades judías como la Pascua judía. Y algunos días después, la fiesta de Pentecostés. De hecho, el grupo de Jerusalén de Pedro podría haber pasado desapercibido de no ser por un extraño suceso acontecido durante el primer Pentecostés tras la muerte de Jesús. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente del cielo se escuchó un sonido como un fuerte viento. El viento inundó toda la casa en la que se encontraban. Todos se inundaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Eran judíos que habitaban en Jerusalén, hombres piadosos de todas las tribus de la tierra. Al escuchar este sonido, se formó una multitud que estaba confusa. Perplejos pero sorprendidos, maravillados. Fijaos, ¿no son todos los que hablan de Galilea? ¿Qué significará esto? Otros se burlaban y decían, están llenos del nuevo vino.
La historia de Pentecostés que cuenta Lucas es solo una historia extraordinaria y muy peculiar. Escuchan a los discípulos hablar en lo que hoy llamaríamos hablar en otros idiomas. Es una manifestación sorprendente del Espíritu que aún hoy podemos observar en las iglesias pentecostales, donde la gente habla en varios idiomas. Y si no se ha presenciado, no se puede entender la fuerza que llegan a transmitir. ¿Podría arrastrar a una multitud? Definitivamente. ¿Pensaría la gente que los participantes estaban locos? Probablemente muchos de ellos lo estaban, pero otros dirían que están hablando en el idioma de los ángeles. Eso debe ser divino, la verdadera profecía. Deben poseer la teología correcta. Otros también pudieron pensar eso. La historia de Pentecostés se suele señalar como el inicio de la iglesia cristiana, pero también contiene una nota nefasta. Puesto que en el clima del antiguo Jerusalén, donde los cautos habitantes recordaban demasiado bien cómo los mesías podían traer represalias generales, Pedro y sus llamativos seguidores seguramente provocarían inquietud. Proclamar un Mesías, proclamar una era mesiánica, era realizar una queja política, y los judíos de Jerusalén especialmente reconocían que estaban bajo ocupación romana y sabían que el César no quería ninguna competición con su gobierno. Proclamar un nuevo rey significaba que sus propias vidas correrían peligro, porque las tropas y los gobernantes de Roma no quieren ningún rey excepto el César. No existe certeza sobre cuándo y por qué se originó el primer problema con el movimiento de Jesús de Jerusalén. Pero según Lucas, los problemas comenzaron no mucho después de que el grupo comenzara a atraer a nuevos seguidores. Lucas escribe que uno de ellos, un hombre llamado Esteban, causó confrontación al declarar públicamente su reverencia por el ejecutado Jesús. Este nuevo miembro, comenta Lucas, enfureció a algunos de sus oyentes de Jerusalén. Agitaron a la gente, a ancianos y a escribanos. Quienes lo encontraron, lo arrestaron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron a un falso testigo que dijo: «Este hombre realiza afirmaciones contrarias a este lugar sagrado y la ley». Entonces lo expulsaron de la ciudad y lo apedrearon. Esteban fue apedreado hasta la muerte. La crisis vino poco después. Según la narración de Lucas, un ferviente joven judío llamado Saúl estaba al frente de una purga comunal. Trabajando a instancias de las autoridades religiosas de Jerusalén, Lucas afirma que Saúl persiguió a los seguidores de Jesús y causó estragos en el pequeño grupo de Pedro. Ese día empezó una gran persecución contra la asamblea de Jerusalén y todos se dispersaron por el campo excepto los apóstoles. Saúl estaba aniquilando la iglesia. Entraba en todas las casas y encarcelaba tanto a hombres como a mujeres. Según Lucas, Pedro continuó en Jerusalén con solo unos pocos seguidores de Jesús. Él, al menos, no fue perseguido. Pero la situación debió parecer poco halagüeña. Sus expectativas se habían derrumbado de repente. Él y el resto tendrían que revisar una vez más sus esperanzas y planes. La fe dispersa. Sobre la década de los 30 del siglo I, los seguidores de Jesús seguían siendo tan solo unos cientos. Seguían estando dirigidos por Pedro en Jerusalén. Pero el hombre que había guiado su grupo desde el campo hasta la capital ahora contemplaba que el movimiento entraba en una fase completamente nueva. Solo unos años después de la muerte de Jesús, sus seguidores, a menudo llamados el Camino, se expandieron como semillas por el Imperio Romano. Estaban empujados por una apremiante necesidad de divulgar la futura llegada de Dios. Y estaban oprimidos, como dice Lucas, por enemigos en su propio hogar.
Saúl, todavía exhalando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al alto sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en el caso de encontrar a miembros del camino, poder traerlos de vuelta a Jerusalén encadenados. Lucas afirma que Saúl, tras lanzar esfuerzos para eliminar a los seguidores de Jesús en Jerusalén, ahora se preparaba para perseguirlos en la cercana ciudad de Damasco. Saúl no confirma todas las quejas de Lucas, pero reconoce que reprimió fuertemente al nuevo y llamativo movimiento judío. Perseguía con ímpetu la Asamblea de Dios y la estaba aniquilando. Estaba promoviendo el judaísmo entre mis compañeros, puesto que era mucho más celoso de las tradiciones de nuestros antepasados. Saúl es el único personaje de las primeras décadas del movimiento de Jesús que dejó constancia directa de los sucesos que presenció. Era un joven judío grecoparlante, de fuera de Judea. Era un fariseo, notablemente comprometido con la ley judía. Pero por algún motivo, en algún lugar, su vida dio un giro inesperado. Lucas pone estas palabras en boca de Saúl. Sobre el mediodía, una luz brillante del cielo me rodeó de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Contesté: ¿quién eres, Señor? Y me respondió: soy Jesús de Nazaret. Creo que la conversión de Saúl de Tarso, a quienes conocemos como Pablo el apóstol, tuvo que ser uno de los puntos de inflexión de la historia, de la cultura occidental y de todo lo demás. Pablo se da cuenta de que Jesús está vivo, de que las historias sobre su resurrección eran verdad, y de que él, por lo tanto, era el Mesías, y de que, por lo tanto, él, Pablo, había ido en la dirección incorrecta. Tenía que darse la vuelta y seguir a este Mesías. Fue un momento determinante que sería un punto de inflexión en la historia del movimiento de Jesús. Aunque los sucesos que siguieron a la Epifanía son oscuros. Pablo dice que fue a los desiertos de la actual Jordania. Allí parece que Pablo alimentó la idea de que tenía una misión especial, que le había visitado Jesús no solo por su propia salvación, sino para difundir las noticias de su resurrección tan rápido y tan lejos como fuera posible. Cuantos más lo escucharan, más se salvarían. Finalmente, quizás años después de su visión original, Pablo viajó hasta Jerusalén. Era el momento, decidió, de encontrarse con la gente que verdaderamente conocieron a Jesús en vida. Sospecho que cuando Pedro y el resto supieron que Saúl estaba en la ciudad, debieron experimentar emociones muy diversas. ¿Cómo se puede tratar a este brillante, peligrosamente brillante joven con toda su pasión y todo su empeño que había estado en el otro bando? Es parecido a lo que ocurre en equipos deportivos importantes, cuando alguien se traslada de un equipo al otro y la persona que estaba luchando contra ti una temporada va a estar contigo. Y a los de tu equipo no les hace demasiada gracia la idea. Cuando llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le temían. No se creían que fuese un discípulo. Ni Lucas ni Pablo cuentan lo que sucedió en ese primer encuentro. Juro ante Dios que no miento. No me conocían las asambleas de Judea que están con Cristo. Ellos han escuchado que el hombre que nos persiguió ahora está anunciando la fe que una vez intentó destruir. Tan solo podemos imaginar la agitación que causó Pablo. No solo había perseguido a los primeros seguidores de Jesús,
sino que había representado todo lo que no eran. Pedro no tuvo una educación formal. Se ganaba la vida con sus manos y hablaba con acento de campesino. Pablo, por otro lado, era relativamente refinado. Había nacido en una acomodada familia de fuera de Judea. Recibió una educación basada en el pensamiento griego, además del judaísmo religioso. Pero de algún modo el encuentro ocurrió. Quizá Pablo preguntó sobre las enseñanzas de Jesús. Quizá Pedro relató sucesos de la vida de Jesús. Contara lo que contara, Pablo convenció a aquellos que una vez pensaron que no era sincero. Estuvo 2 semanas con Pedro. En algún momento, Pablo reveló una misión vital. Una misión para predicar a Jesús al mundo. A los no judíos o gentiles del vasto imperio romano. Más aún, Pablo declaró que era el elegido para esa misión por Dios. Pablo, sin siquiera conocer a Jesús, ahora parecía exigir mayor autoridad que los compañeros más cercanos de Jesús. Pablo se consideraba involucrado en un proyecto por el que cambiaría toda la historia. Toda la humanidad dependía del éxito de este proyecto. Por lo que cualquier persona que tenga una visión tan grande tiene que ser muy valiente, tener arrojo, asumir riesgos, causar enfados. ¿Por qué? Porque es muy importante. Toda la humanidad iba a ser redimida por este trabajo que él y esa otra gente estaban realizando. La visión de Pablo era sobrecogedora. La tarea que se propuso inmensa. Los obstáculos desalentadores. Ya que en el siglo I, la magnitud de Roma y su diversidad deslumbraría a cualquier observador de la época. El imperio y la autoridad de Roma han ocupado todo el mundo. Y el imperio se extiende más allá de los caminos del sol y de los límites del océano. En esta esfera mundial, en provincias y ciudades, cada comunidad practica sus propios ritos sagrados y adora a los dioses locales. Desde Turquía hasta España, desde Bretaña hasta Egipto, Roma había conseguido más territorio que cualquier otro imperio anterior. Los centros neurálgicos del Imperio Romano eran sus ciudades mediterráneas: Corinto, Atenas, Éfeso, entre otras. Estas ciudades habían acogido antes un imperio griego y conservaban la cultura helena. Ahora estaban gobernadas por Roma y bajo el manto de las leyes y la religión romana. Este entramado de clases urbanas creó un entorno muy especial para el movimiento judío de Jesús. Había comunidades judías, grandes comunidades judías en Antioquía, Alejandría, Éfeso. Estas comunidades judías eran poco habituales en el Imperio Romano. No solo eran religiosas, no solo era una religión, sino grupos étnicos, y los romanos les habían concedido cierto grado de autogobierno en sus comunidades. Eso puso celosos a algunos gentiles. Los celos pudieron causar relaciones delicadas en estas comunidades mixtas. La violencia antijudía siempre era posible. Pero los gentiles también tenían reacciones positivas hacia el judaísmo. El Dios judío sedujo a muchos. Algunos se convirtieron formalmente al judaísmo. Algunos abandonaron sus dioses tradicionales. Pero los no judíos eran visitantes habituales en las sinagogas a lo largo del siglo I. Este es el mundo en el que Pablo había nacido. Y este era el mundo en que probablemente sirviera de telón de fondo para uno de los problemas más divisionistas que se encontró el primer movimiento. Pablo, ansioso por llevar a los gentiles hasta Jesús, sería el elemento catalizador. La fe fragmentada.
Unos 3 años después de que Pablo se encontrara con Pedro en Jerusalén, viajó hasta el norte de la ciudad de Antioquía. Ubicada en la actual Turquía, Antioquía era el centro del poder romano de la región. El superior de Pilatos tenía allí su base, así como las legiones que mantenían a raya a Jerusalén. Pero igualmente importante, Antioquía era un centro dinámico de comercio. Situada en el enclave romano que conectaba Oriente y Occidente, había crecido hasta cerca de 250.000 habitantes. Atraía a ambiciosos visitantes de todos los rincones del Imperio Romano. Se creaban fortunas y se perdían. Y también se perdieron los límites tradicionales. Con la mezcla de antiguas religiones, la gente adoraba a numerosos dioses a la vez, y los nuevos dioses eran rápidamente absorbidos. Esta ciudad, a menos de 500 kilómetros de Jerusalén, ofrecía una tierra poco fértil para una nueva secta judía, la secta de Jesús. Pablo había sido invitado para ayudar a liderar el movimiento de Jesús de Antioquía por parte de un hombre llamado Bernabé. Probablemente griego, nadie sabe cuándo o cómo Bernabé se unió por primera vez a los seguidores de Jesús. Pero Bernabé era uno de los primeros misioneros. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación, parece que era un alentador, un consolador, pero no sabemos mucho de lo que se ha escrito posteriormente y hasta qué punto se ha representado fielmente, pero creo que no iríamos muy desencaminados al decir que era un tipo amable, esperanzador y conciliador. Por lo tanto, puede que se le hiciera difícil estar con Pablo, el cual era un hombre muy osado y dinámico. Bernabé y Pablo predicaron principalmente en sinagogas. Allí, incluso los gentiles del público tenían conocimiento de las profecías antiguas de la llegada de un Mesías judío. Pablo y Bernabé hicieron de esto su punto de inicio. Pero el Mesías no iba a venir un día, anunciaban, iba a venir ahora. Y cuando llegara, el reino del César tendría los días contados. Solo se salvarían aquellos con fe. Entonces, este es el fin. Cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya abolido a todos los gobernantes y a toda la autoridad y poder. Este era el mensaje básico. Pero Pablo y Bernabé dieron otro arriesgado paso. Los dos misioneros afirman que para salvarse, los conversos gentiles debían abandonar a los dioses de Grecia y Roma. Debían honrar al Dios judío únicamente. Esta era realmente una exigencia revolucionaria. La adoración a los dioses es algo que en nuestros términos hubiera salido del presupuesto de defensa de una ciudad antigua. El cielo patrocina la ciudad. Los dioses se aseguran de que no haya terremotos ni inundaciones, de que no haya plagas. Todos esos conceptos que la piedad tradicional, que los gentiles, los paganos de la ciudad, consideraban necesarios para el bienestar de la ciudadanía. Pablo y Bernabé caminaban al borde del abismo. Se arriesgaron a ofender a la amplia mayoría de las gentes que le rodeaban y que adoraban a varios dioses. Pero en Antioquía, al menos, parece que encontraron escasa resistencia. Reclutaron con éxito tanto a judíos como a gentiles. Y los convertidos se incorporaron a una floreciente comunidad de Jesús. Un grupo tan distintivo que se convertiría en el primero denominado cristiano. Pablo y Bernabé pasaron casi una década convenciendo a la gente de Antioquía de que el reino de Dios estaba cerca. Pero a pesar de sus éxitos, se encontraban con un problema. Año tras año, el reino de Dios seguía sin llegar. A pesar de la convicción y el carisma de Pablo, algunos de los conversos se debieron preguntar por qué.
En las primeras cartas de Pablo hay un sentido de urgencia porque está convencido de que Cristo va a regresar. El día del juicio iba a ser la semana que viene. Pero Jesús no regresaba y el tiempo seguía pasando. Así que el mensaje necesitaba unos reajustes y Pablo, como buen apóstol que era, lo reajustó. Se percató de que todo el mundo necesitaba ser evangelizado. Eso iba a llevar tiempo. ¿Qué explica el retraso entonces? En parte, la gracia de Dios al permitir a Pablo y a sus seguidores reunir el número completo de gentiles antes del final de la era. Al parecer, Pablo llegó a la conclusión de que el reino de Dios no llegaría hasta que se convirtieran más gentiles. Y que él, Pablo, debía convertirlos. Mientras los miembros de la asamblea de Antioquía rezaban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Separad a Bernabé y Saúl para que puedan realizar mi llamada». Entonces, después de rezar, la asamblea les envió a recorrer su camino. Lucas no hace ningún comentario sobre el retraso del reino. Pero sí afirma que Pablo y Bernabé abandonaron Antioquía en una misión para buscar a gentiles más allá del campo. Puesto que la pareja se separó del núcleo, aparentemente afilaron su mensaje. Pregonaron la idea de que los gentiles no solo debían ser traídos al rebaño, sino que debían reclutarse en grandes cantidades para acelerar el reino de Dios. Como más tarde escribiría Pablo, todo era parte de los planes de Dios. No deseo que malinterpretéis este misterio, hermanos. Israel seguirá subyugada hasta que venga con nosotros el número completo de gentiles. Empujado por la urgencia de su misión, Pablo y Bernabé viajaron cientos de kilómetros por peligrosos caminos y costas. A través de las tierras de la Grecia y Turquía actuales, predicaron su mensaje de salvación inminente. Y parece que promovieron un programa de caridad y ayuda comunal. La mezcla tenía un gran atractivo. Pero la vida en el siglo I era a veces violenta. Crímenes, enfermedades, incendios y hambre eran peligros constantes. Y la inmensa mayoría de la población vivía al filo del desastre. Para nosotros es difícil imaginar las condiciones en las que vivía la gran mayoría de los habitantes del Imperio Romano. Existía un gran abismo entre la riqueza y el poder que básicamente dirigía a la mayor parte de la población. Incluso los que trabajaban como artesanos, con sus oficios, seguían siendo pobres según nuestros estándares y entonces suponían un gran porcentaje de la población. Eran simplemente indigentes y apenas podían subsistir. Y puesto que son pobres y marginales, entonces cuando algo pasa, cuando se elevan los impuestos o cuando el ejército romano venía y se llevaban libremente animales y los cultivos que almacenaban, el resultado es la hambruna, el resultado es la muerte, el resultado es que siguen empeorando. Una vez que un viajero vino a la ciudad de Aspendo, vio a gente comiendo pienso de los animales que se vendían en el mercado y todo lo que encontraban. Porque los magistrados habían robado todo el grano para venderlo. Como respuesta, una multitud de todas las edades atacó al jefe de los magistrados y le prendieron fuego aunque estaba agarrado a estatuas del emperador. La brutalidad nace de la desesperación, y la gente desesperada a menudo se unía al movimiento de Pablo y Bernabé. Pero los dos misioneros encontraron hostilidades dirigidas hacia ellos también, puesto que en estos tiempos volátiles la ira afloraba fácilmente. Fueron a una ciudad en Pisidia. Entraron en una sinagoga durante el sábado y se sentaron. Tras leer la ley,
El líder de la sinagoga les envió un mensaje que decía: hermanos, si tenéis un mensaje de ánimo para la gente, decidlo. Pablo se levantó, hizo un gesto con la mano y comenzó a hablar. Pablo continuó proclamando su mensaje misionero. Probablemente invitaba a los gentiles a entrar en el grupo, y parecía que sus palabras inspiraban interés. Pero cuando Pablo y Bernabé abandonaron la ciudad, dice Lucas que una multitud mixta de judíos y gentiles se reunieron alrededor de ellos. Algunos empezaron a increpar a los dos misioneros. Pablo y Bernabé tuvieron que salir de la región. Lo mismo ocurrió en Iconio. Pablo y Bernabé despertaron interés e ira. Cuando llegaron a Listra, sin embargo, Lucas dice que el descontento se volvió violento. Lucas afirma que muchos judíos estaban furiosos por el enfoque liberal de Pablo sobre los conversos no judíos. Pablo les había excluido de las costumbres judías. Los compañeros judíos de Pablo también podían temer que, al atraer a los conversos de sus dioses paganos, Pablo habría encendido una comunidad pagana más grande. Fuera cual fuera la causa, Pablo fue expulsado de la ciudad, apedreado y dejado por muerto. Según las propias cartas de Pablo, este ponía furioso a otros judíos. Siendo prácticos, tenemos que preguntarnos por qué. Todo lo que Pablo había hecho es hacer que los gentiles abandonaran sus hábitos gentiles. Me refiero a que Pablo consiguió que los gentiles dejaran de adorar a sus ídolos, que se comprometieran exclusivamente con el Dios de Israel. ¿Qué puede parecer mal? Bueno, al alejar a estos gentiles de sus prácticas nativas, lo que Pablo hace realmente es poner en peligro la comunidad judía anfitriona. Los gentiles de Pablo van a arrojar a la sinagoga un tipo de luz negativa. Creo que por eso los judíos no soportaban a Pablo. Pablo sobrevivió. Él y Bernabé continuaron reclutando a nuevos creyentes en las aldeas y ciudades de la actual Turquía. Unos 5 años después de partir, Lucas dice que la pareja volvió a la comunidad de Jesús de Antioquía, doloridos pero triunfantes. El sentimiento de victoria, sin embargo, no duraría mucho. En Antioquía, en la primera de las congregaciones estables de Pablo, los argumentos sobre cómo integrar a los gentiles sumergirían a Pablo en su mayor drama personal y empujaría a la comunidad de Jesús hacia un cisma devastador. En el año 37, a medida que personas como Pedro y Pablo extendían la palabra de Jesús resucitado por el Imperio Romano, los sucesos que se desarrollaban en Roma influirían profundamente en el joven movimiento de Jesús. Un contemporáneo llamado Josefo cuenta la historia. Corrían rumores de que el emperador había muerto. Llegaron cartas del joven Calígula, una al Senado, que informaban de su sucesión al poder. Un joven excéntrico llamado Calígula se había convertido en emperador, el gobernante del vasto territorio romano. Y las gentes desde España hasta Turquía, desde Bretaña hasta Judea, estaban ahora sujetos a los caprichos de este joven César. Uno de sus súbditos de las tierras de Judea era el pescador Simón Pedro. Pedro era uno de los primeros seguidores del Jesús en vida y uno de los primeros en unirse a su movimiento. Creo que Pedro debió ser un hombre valiente. Debió haber sido valiente para seguir a Jesús en un primer momento porque Jesús era peligroso. Hablaba de que Dios se convertiría en rey y había otros reyes a los que no les gustaba la idea. Por eso, al seguirle y ser su mano derecha, Pedro debió ser un tipo con agallas al principio, pero como tanta gente con agallas tenía un lado débil, tenía un lado vulnerable.
Los evangelios cuentan que Pedro perdió los nervios cuando arrestaron a Jesús, que negó conocer a Jesús para salvar su propia vida. Pero Pedro rápidamente reapareció tras la crucifixión. Conocido como La Roca, consiguió ese apelativo por su liderazgo de una creciente secta de Jesús en Jerusalén. Ahora Pedro iba a sentir el peso del imperio una vez más. Porque el nuevo emperador de Roma pronto sacaría de las tinieblas a un amigo llamado Agripa. Tras unos días, Calígula ordenó buscar a Agripa y afeitarle y cambiarle las ropas. Entonces colocó una corona en la cabeza de Agripa y lo nombró rey. Calígula nombró a Agripa rey del territorio judío. Agripa se convertiría más tarde también en rey de Judea. Los títulos de Agripa eran muy elevados, pero mientras navegaba hacia Judea, comprendió su lugar en el orden del Imperio Romano. El César lo había hecho rey, y el César podía destruirle. Agripa disfrutaría de las grandes recompensas del reinado solo si complacía al emperador romano. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta al contar la historia de este movimiento liderado por Pedro y Pablo es que el Imperio Romano movía las fichas políticas y establecía las circunstancias. Los romanos gobiernan Palestina y el modo en que realizan esta operación es mediante el gobierno indirecto, imponiendo a sus gobernantes desde Roma para que la imagen del Imperio Romano fuera la imagen de los propios judíos. Agripa abandonó Roma para gobernar su propio país, donde para sorpresa de sus súbditos se presentó como rey. Se puso un traje de plata trenzada y entró en el teatro al amanecer. Allí, cuando los primeros rayos del sol llegaron a la maravillosa red, sus aduladores alzaron inmediatamente sus voces, aclamándole como Dios. Agripa adoptó una pose mesiánica y tuvo poca paciencia con los que le contradecían, especialmente con Pedro y el pequeño grupo de judíos que se reunían en torno a la memoria de Jesús. Su Mesías era un criminal ejecutado y sus afirmaciones parecían una bofetada insolente para el jefe supremo romano de Agripa. Estas personas llamaban al Jesús que Roma había crucificado Señor y Salvador e Hijo de Dios, términos que en el siglo I no eran religiosos, sino títulos del César. Así que cuando estos cristianos dijeron Jesús es el Señor, Roma entendió bastante bien que estaban diciendo, y tú no lo eres. Estaban tomando los títulos del César para dárselos a Jesús. Las afirmaciones sobre Jesús y su reino podrían haberse precipitado rápidamente en la política imperial, ya que si no fomentaron activamente la rebelión, vislumbraban un futuro que era incompatible con la continuidad de la supremacía de Roma en la tierra. El rey cliente de Roma comenzó la represión. En esa época, el rey Herodes Agripa abordó a varios miembros de la asamblea. A Jaime, el hermano de Juan, lo mató con la espada. Un apóstol fue ejecutado como un criminal político. Y Pedro cayó también en la red de Agripa. Lo arrestaron y enviaron a ejecutarlo al día siguiente. Los seguidores de Jesús estaban al borde de la catástrofe. Tal como cuenta Lucas la historia, solo la intervención divina podría explicar que Pedro sobreviviera. Pedro, atado con 2 cadenas, estaba durmiendo entre 2 soldados, mientras que los guardias delante de las puertas estaban vigilando la prisión. Entonces, un ángel del Señor apareció y una luz iluminó la estancia. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y éste siguió al ángel. Cuando hubieron pasado al primer y segundo guardia,
Llegaron ante la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se abrió para ellos. La escapada de Pedro fue un momento clave para él y el resto de seguidores de Jesús. Pedro había sobrevivido, pero la represión parecía acabar con su posición de líder de este movimiento desfragmentador de Jesús. Tras mantener con vida la comunidad durante más de una década, Pedro, la piedra, abandonó la ciudad. Y bajo la fuerza de la opresión, una figura menos conocida por las autoridades tomó el puesto de Pedro. Era Jaime, el hermano de Jesús. Tenemos que leer entre líneas para imaginar qué tipo de liderazgo habría ejercido Jaime en Jerusalén. Hay que especular un poco, pero puede que los judíos de Jerusalén presionaran para garantizar que este movimiento no hundiera el barco por demasiados frentes a la vez, por lo que tenían que aparentar estar manteniendo y defendiendo la ley judía convencional. Parece que Jaime era muy escrupuloso en ese sentido. Las fuerzas del imperio llevaron a Jaime y los seguidores de Jesús de Jerusalén a una actitud protectora. En esa peligrosa época era mejor no sobresalir. Y el respetar estrictamente la ley judía podría perjudicar su imagen. Pero no lo suficiente. Aunque se recuperaron de esta primera persecución a gran escala, se avecinaba otra crisis. Una crisis dentro de su propio movimiento. El Evangelio de Pablo. Quiero que sepáis, hermanos y hermanas, que el Evangelio que yo predico no es de origen humano. No lo recibí de un hombre, tampoco me lo enseñaron, sino que lo recibí mediante una revelación de Jesucristo. A unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén, en la ciudad romana de Antioquía, el apóstol Pablo y su compañero Bernabé trabajaban intensamente en propagar el movimiento de Jesús. Pablo se incorporó posteriormente a la causa. Era un judío educado de fuera de Judea, dedicado a llevar las nuevas de Jesús más allá de la comunidad judía. Predicando en sinagogas, Pablo buscó conversos entre los no judíos o los gentiles. Y cuanto más éxito tenía, mayor conflicto generaba. A muchos judíos les preocupaba que los esfuerzos de Pablo enfurecieran a la mayoría pagana. Otros pensaban que estaba corrompiendo las tradiciones judías. Comenzaron a atacar a Pablo, y su misión con los gentiles pronto cayó bajo el escrutinio de Jaime y de los seguidores de Jesús de Jerusalén. Como un líder de la Iglesia, Jaime estaba en efecto preocupado por su rebaño. No quería que asesinaran a los creyentes, no quería que los persiguieran, y sospecho, no quería que atrajeran excesiva atención. Pablo, predicando en las sinagogas de Damasco o Antioquía, habría llamado la atención sobre el primer movimiento de Jesús. Jaime estaba preocupado por Pablo y no le faltaban motivos. Desde hacía tiempo, algunos miembros del círculo cercano a Jaime viajaron al norte para conocer de primera mano las actividades de Pablo. Sería un encuentro dramático. Cuando llegaron a Antioquía, dice Lucas, hicieron una sorprendente exigencia. Algunos venidos de Judea decían a los hermanos: si no estáis purificados como dictó Moisés, no podréis salvaros. Esto hizo que Pablo y Bernabé entraran en desacuerdo y debate con ellos. Los visitantes exigían a los gentiles reclutados de Pablo que se convirtieran al judaísmo. Pablo se contenía enfurecido. La simple idea, insistía, iba en contra de las instrucciones explícitas de Dios. Pablo argumentaba que Dios le había dicho que los gentiles debían entrar en su reino sin convertirse antes en judíos. Pablo se dirigió a Jerusalén para intentar convencer de su visión a Jaime y al resto de seguidores de Jesús que allí vivían. Me fui a Jerusalén con Bernabé, llevándome a Tito.
Marché en respuesta a una revelación para asegurar que no estaba huyendo o no había huido en vano. Pablo emprendió un arduo viaje con un compañero seguidor de Jesús, un gentil no circunciso llamado Tito. Viajaron unas 2 semanas a través de terrenos duros, hasta una ciudad que Pablo no había visto en 14 años. Su comunicación con los líderes de Jerusalén debió haber sido frágil, pero Pablo, él solo, tenía gran fuerza. Entonces, en privado, expuse ante aquellos que parecían a cargo las buenas nuevas que predico entre los gentiles. Pedro había vuelto a la ciudad. Al hablar con él, con Jaime y con otros seguidores, Pablo declaró su opinión contra la circuncisión para hombres, como Tito. Dios no restringía su reino a los judíos o convertidos al judaísmo, afirmaba. Dios quería un movimiento unido de judíos y gentiles, juntos. Algunos partidarios leales de Jerusalén no estuvieron de acuerdo. Los argumentos sobre la circuncisión simbolizaban diferentes visiones de los planes de Dios y diferentes versiones de cómo enfrentarse al amplio mundo. En este debate puede ayudarnos a evaluar la procedencia de los diversos jugadores. Recordemos que Pedro y Jaime eran ambos de Galilea, son de las afueras. Su perspectiva es en cierto modo limitada. Pablo provenía de la diáspora, había recorrido el mundo, venía de una zona más grande y conocía las diferencias entre gentes de otros pueblos. Aunque Pedro mantiene una posición central, Jaime es más estricto y riguroso en el asunto de la circuncisión, mientras que Pedro, quizás, tuvo que mediar en ese acuerdo. Actualmente no está claro cómo se resolvió la disputa. Lucas dice que Pedro apoyó la posición de Pablo, que la roca hizo gala a su nombre, convirtiéndose en una piedra de apoyo entre las dos orillas. Se dijera lo que se dijera, Tito escapó a la circuncisión. Y Jaime y el resto de los seguidores de Jesús hicieron un trato. Un trato que parece confirmar la misión especial de Pablo con los gentiles. Me estrecharon sus manos derechas a mí y a Bernabé, acordando que nosotros iríamos a por los gentiles y ellos a por los circuncisos. Solo remarcaron un punto, que debíamos acordarnos de los pobres, justo lo que estaba deseando hacer. Acordaos de los pobres. Parecía un gesto simple de valores compartidos. Pero cuando Pablo, Bernabé y Tito volvieron a Antioquía, satisfechos por su victoria, el conflicto sobre los conversos gentiles distaba mucho de estar resuelto. Demasiado alboroto. Sobre el año 40, alrededor de la época en la que Pablo partió por primera vez hacia Antioquía, sus compañeros de Jerusalén estaban sufriendo la ira de Roma una vez más. Y una vez más, cuenta Josefo, el ojo de la tormenta estaba en el nuevo emperador, Calígula. Calígula quería ser reconocido como un dios. Aniquiló a los mejores hombres de su propia tierra y propagó su profanidad incluso en Judea. Calígula parecía estar perdiendo la razón. Exigía una adoración con total devoción, y mientras muchos romanos estaban ofendidos, los súbditos judíos del emperador eran destruidos, porque los judíos solo adoraban a un dios, el Dios de Israel. Calígula decidió que era un reto personal, y decidió demostrarlo en el refugio de pureza y tradición más sagrado de los judíos, el templo sagrado de Jerusalén. Calígula envió un ejército contra Jerusalén con órdenes de levantar estatuas de sí mismo en el templo. Si los judíos no aceptaban las estatuas, mataría a los que se opusieran y esclavizaría al resto de la población. El miedo los inundó a todos. Mantuvieron la ley y las costumbres de sus padres.
Los judíos dijeron que si Calígula quería poner estatuas, tendría que sacrificar a todo el pueblo judío. Por suerte para Judea, Calígula fue asesinado de repente. Se evitó una masacre por muy poco. Pero este episodio envió un mensaje frío que llegó a los seguidores de Jesús en Jerusalén con total claridad. El poder romano lo abarcaba todo. Cualquier negación de la supremacía imperial sería peligrosa. En general, los años 40 se vivieron a la sombra de lo que ocurrió cuando Calígula había intentado poner su propia estatua en el templo de Jerusalén. Una ofensa sagrada intencionada que podría haber originado revueltas, posiblemente en todo el Imperio Romano por parte de los ciudadanos judíos. Hubo una masiva protesta pública no violenta y este hecho probablemente resonó en los años 40 por toda la zona judía. En Antioquía, Pablo y Bernabé seguramente habrían oído algo sobre la estatua de Calígula. Pero en las numerosas cartas de Pablo nunca se hace mención de ello. Parece que Pablo estaba más concentrado en su creciente misión con los gentiles. Creía que las conversiones extendidas proclamaban el reino de Dios. Pero a medida que se unían más gentiles, los reclutas de Pablo también estaban introduciendo cambios vejatorios para el movimiento de Jesús judío. Las leyes judías se estaban abreviando, las costumbres judías se estaban dejando a un lado, y algunos de los compañeros judíos de Pablo sintieron que esa tendencia era enormemente molesta. Cuantos más gentiles acudían a la iglesia, más difícil era, especialmente para los miembros más antiguos de la comunidad, determinar qué se suponía que debían hacer, cómo se suponía que se debían comportar. Si con el tiempo los gentiles superaran en número a los judíos, ¿quién iba a controlar la iglesia? ¿Qué prácticas iban a conocer los seguidores de Jesús? Estas preguntas empezaron a resonar en Antioquía, ya en el año 49. Sobre esa época, Pedro llegó de Jerusalén. Pudiera ser que Pedro estuviera cumpliendo su parte del acuerdo de Jerusalén. Pudiera estar predicando a la gran comunidad judía, mientras que Bernabé se dirigía a los gentiles de la ciudad. Fuera cual fuera el acuerdo, parece que Pedro se adaptó a las condiciones locales. Dio la bienvenida a los seguidores no judíos y comió en mesas impuras o kosher. Pero la concordia no duró mucho. Nuevos hombres llegaban de Jerusalén. Eran enviados, Pablo declaró más tarde, por Jaime. Y estaban consternados por lo que veían. Los seguidores de Jesús de Antioquía parecían estar burlándose de las leyes más distintivas del judaísmo. Leyes dictadas por Moisés que prohibían los alimentos no kosher y que encarnaban la identidad judía. Durante cientos de años, los mártires judíos habían muerto por seguir la ley judía. Ahora, Pablo está diciendo que los paganos podían llegar a ser judíos completos sin convertirse. Aquello por lo que habían muerto ahora se estaba olvidando en cierto modo o se estaba dejando a un lado. Para numerosos judíos, eso era inaceptable. Los hombres de Jerusalén insistían en que los líderes judíos comieran apartados de los gentiles impuros. Habían invocado a toda la autoridad de los apóstoles de Jerusalén. Hombres que conocieron a Jesús en persona y que, en el caso de Jaime, eran incluso miembros de su familia. Pedro y Bernabé lo consintieron. Pero Pablo no aceptó una retirada. Furioso con sus compañeros por retractarse, dio a Pedro un azote dialéctico público. Me opuse a él cara a cara, porque ya estaba condenado. Porque antes de que vinieran algunas personas de parte de Jaime, él había comido con los gentiles. Pero cuando llegaron se retractó, por temor a la sección de la circuncisión. El resto de los judíos se sumó a su hipocresía, incluso arrastraron a Bernabé.
Parecía que Pablo no se rendía en este aspecto, estaba obcecado incluso. Pero era importante para él que el movimiento tuviera algún modo de demostrar la solidaridad entre gentes diversas, y le parecía que debía haber compañerismo a la mesa. Es difícil afirmar hasta qué punto Pablo forzó esto. ¿Es aquí donde surgió el cisma? ¿Solo por esta cuestión de compañerismo a la mesa? Es posible, pero no podemos asegurarlo. Sabemos que el conflicto sobre el compañerismo a la mesa abrió una gran brecha entre las visiones de Pablo y Jaime. Pedro, el mediador, no podía apoyar a ambos. Parecía que la crisis hizo que Pablo rompiera con Bernabé para volver a la comunidad a la que había dedicado una década en construir. Y peor aún, parecía que la crisis hizo añicos la esperanza de Pablo de un único movimiento de Jesús. Ese movimiento supuso la mayor encrucijada de su corta historia. El quid de la cuestión es si vamos a tener una comunidad cristiana gentil y una comunidad cristiana judía. ¿Vamos a tener dos iglesias o una sola? Si vamos a tener una, ¿cómo van a integrarse? Ese era el problema. ¿Cómo va la iglesia con estas dos posturas, estas dos divisiones que había? ¿Cómo va a permanecer como una iglesia? ¿Va a seguir siendo una iglesia? En el calor del conflicto, parece que Pablo había contestado que no. Pero no se rindió. En vez de ello, ampliaría su visión de la misión: judíos y gentiles, ricos y pobres, griegos, israelitas, españoles y romanos. Todo el mundo debe escuchar las noticias, y deben escuchar la versión de Pablo. El tiempo se agotaba. El reino de Roma estaba en decadencia, creía Pablo. Amanecía el reino de Dios. Pero el tiempo también se estaba agotando para Pablo. Cualquiera que mostrara pasiones públicas, ciudad tras ciudad, grupo tras grupo, estaba condenado a enfrentarse con los defensores del orden romano, antes o después. Bifurcaciones en el camino hacia el reino. En el comienzo de la década de los 50, Jesús llevaba muerto unos 20 años. Su movimiento había seguido creciendo, pero también lo hacía el abismo que separaba las comunidades hijas de Jesús de fuera de Judea y su grupo fundador en Jerusalén. Se produjo un incendio en la gran explanada de Jerusalén. Muchos judíos la estaban cruzando de camino a una celebración y mataron a uno de ellos. Según Josefo, Judea se acercaba cada vez más hacia el conflicto abierto con Roma. Cuando el crimen se conoció en Jerusalén, todo el pueblo se sintió atacado. Marcharon a luchar hasta el lugar. Pero el gobernador romano fue con una tropa de infantería y apresó a muchos y mató incluso a más. Ordenó que crucificaran a los prisioneros. Los romanos reaccionaban con furia ante cualquier agitador, especialmente en las zonas no civilizadas, como Palestina. Enviaron tropas, incendiaron, destruyeron aldeas, mataron a parte de la población, esclavizaron al resto y entonces, por supuesto, crucificaron a miles de personas como demostración para el resto de la gente, para intimidarles. Hablando claramente, simple brutalidad. Tales atrocidades escasamente azotaron Grecia, Macedonia o Asia Menor, las tierras que acogieron bien la misión de Pablo durante estos mismos años. El Imperio Oriental de Roma hacía tiempo que estaba acostumbrado al yugo romano. Fue aquí, lejos de la influencia de los sitiados líderes de Jerusalén, donde Pablo comenzó a construir un nuevo tipo de comunidad. Una comunidad que no se basaba en el parentesco, la conquista ni la geografía, sino en un anhelo compartido por el reino de Dios. Pablo pasó casi un año en Asia Menor. Entonces, sobre el año 50, Pablo viajó hasta la ciudad griega de Corinto. Sería uno de los lugares más importantes de su carrera como misionero.
Nuestro corazón está abierto a vosotros, corintios. Somos los primeros en llegar a esta distancia con las buenas nuevas de Dios. Cuando llegó allí, Pablo estaba encantado de que ningún otro misionero de Jesús le hubiese precedido. La visión de Pablo no encontraba réplicas. Los primeros conversos que realizó en Corinto fueron Estéfano y su gran familia. Probablemente de origen romano, es posible que tuvieran un número de sirvientes y esclavos. Estaba Erasto, aunque era un sirviente público. Y estaban Priscila y Áquila. Esta pareja acababa de ser expulsada de Roma. Como Pablo, eran tejedores y se convirtieron en su principal apoyo. Bajo la tutela de Pablo, la Asamblea de Corinto asumió una calidad especial. En una época de fuertes divisiones, los corintios aunaron grupos distintos: prósperos y pobres, esclavos y amos, hombres y mujeres, todos mezclados en la comunidad de Pablo, y todos eran el centro de su proyecto vital. Pablo se había comprometido completamente con este proyecto y se había identificado realmente con él, hasta el punto que si fracasaba, él fracasaría también. Lo que, al menos para mí, es especialmente conmovedor, es que invirtiera todo en la gente. Su proyecto era la gente. Y eso son siempre unas acciones muy volátiles. Pablo se enfrentaría a esta realidad solo 2 años después. Había actuado confiando en que los corintios estaban firmemente unificados. Se equivocaba. Llegó un mensajero informando a Pablo de que su querida congregación había caído en el desorden. Un hombre había empezado un romance con la mujer de su padre. Los matrimonios se desmembraban. Pablo estaba atónito. No os desviéis del camino. Ni las prostitutas, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y algunos de vosotros erais así antes, pero ahora estáis purificados, estáis bendecidos. Aunque había noticias peores, a Corinto habían llegado nuevos y carismáticos misioneros en ausencia de Pablo, y se habían apropiado de algunos seguidores del rebaño de Pablo. Algunos, como un misterioso predicador llamado Apolos, ofrecía un camino distinto hacia la salvación, un camino que parecía empeorar las divisiones sociales. La comunidad corintia se dividió en facciones y se desató una rivalidad abierta. Pablo lanzó una llamada enardecida. A la Asamblea de Dios que está en Corinto, os ruego, hermanos, que permanezcáis unidos en un mismo pensamiento y opinión. He oído que hay desacuerdos entre vosotros. He oído que decís, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas. Pablo se dirigió hasta Corinto para reafirmar su visión. Acudió a una reunión hostil. Se le acusó de malversar fondos y de estafar a su congregación. A pesar de todo su poder de persuasión, Pablo fue expulsado por su propia comunidad, sustituyéndolo por otros predicadores. Era uno de los peores reveses de la agitada vida de Pablo. Pablo se encontraba muy mal. Sus relaciones públicas habituales se encontraban bajo mínimos con la gente a la que consideraba casi como a hijos espiritualmente. Les decía, hermanos, ¿recordáis el evangelio que os enseñé? Trata de un Mesías que sufrió. No podéis entenderlo, no podéis comprender el evangelio, a no ser que entendáis el sufrimiento. Y yo entiendo el sufrimiento. Si esos hombres que compiten contra mí no están recomendando eso como sus credenciales, entonces no saben de lo que están hablando. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son ministros de Cristo?
Hablo como un loco, pero los supero. Mi sufrimiento es mayor, mis encarcelamientos más numerosos, mis palizas más frecuentes, a veces cercanas a la muerte. Soy un tonto. Vosotros, corintios, me habéis convertido en tonto. Deberíais haber sido mis defensores. De ninguna forma soy inferior a estos superapóstoles. A pesar de sus esfuerzos, parecía que Pablo no podía manejar la marea. A continuación se dirigió a Éfeso, quizás con la intención de consolidar esa comunidad contra disputas similares. Pero justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, lo hizo. Puede que el trasfondo político de su mensaje finalmente lo venció. Quizás irritó a la persona equivocada. Fuera cual fuera la causa, Pablo fue arrestado y encerrado en prisión. La urgente misión de Pablo llegó a una abrupta y alarmante parada. Pasaron 2 valiosos años en los que Pablo languidecía en una cárcel de Éfeso. Los esfuerzos de su vida habían llegado a un infructuoso final. 2 décadas de predicación, organización y sacrificio parecían que iban a acabar en el aislamiento de una prisión romana. En cartas a algunos de los primeros conversos, Pablo parecía resignado a su suerte. Es mi mayor deseo y esperanza que no me abandone el coraje y que Cristo se introduzca en mi cuerpo, ya sea vivo o muerto. No sé qué elegiría. Pablo se preparó para una muerte dolorosa a manos de sus captores romanos. Pero eso no sucedió. A pesar de sus antecedentes en alteraciones de la paz, Pablo fue puesto en libertad. Sus seguidores creían que se trataba de un milagro, una señal más del inexorable plan de Dios. Pero aún había más. Cuando Pablo caminaba por los montañosos caminos de Macedonia, el norte de Grecia en la actualidad, Pablo recibió unas noticias asombrosas. Su viejo amigo y colaborador Tito llegó de Corinto con las noticias de que los corintios habían realizado un cambio de idea. Habían regresado al rebaño de Pablo. Y lo más milagroso de todo, las dispersas comunidades que Pablo había fundado se habían unido en un acto de impredecible unidad. Habían atendido a su llamada a una gran recolección para los pobres y habían conseguido un gran donativo que se enviaría a Jerusalén. Era una demostración de su fe compartida y para Pablo, una victoria de su pisoteada visión. El hecho es, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Gracias a Dios por su indescifrable regalo. Habiendo conseguido el donativo, parece que Pablo concluyó su trabajo en el Imperio Oriental de Roma. Decidió asegurarse las bendiciones de los líderes de Jesús de Jerusalén, entregando el donativo en persona. Así demostraría la fuerza de su movimiento universal y honraría su promesa a Jaime de recordar a los pobres. Alrededor del año 56, Pablo embarcó hacia Judea, en un último y dramático esfuerzo de forjar un movimiento de Jesús unido. El imperio y el reino. Otra casta de criminales invadió Jerusalén. Eran los sicarios. Mataban a los hombres en plena luz del día en el centro de la ciudad. Se sabía que solían mezclarse entre la multitud en las celebraciones, con pequeños puñales bajo la ropa para apuñalar a sus enemigos. El primero al que cortaron el cuello fue Jonatán, el gran sacerdote. Después fueron muriendo más cada día.
A medida que Pablo se aproximaba a Jerusalén, el historiador romano Josefo describe una ciudad sumida en el caos. Los asesinos locales inundaban las calles, matando a judíos aliados de Roma. Los demagogos incitaban a la muchedumbre a desafiar abiertamente a las legiones romanas. Pero a pesar de todo ello, Pablo continuó adelante. Queremos que conozcáis, hermanos y hermanas, la gracia de Dios que ha sido otorgada a las asambleas de Macedonia. Sus congregaciones en la Grecia y Turquía actuales le habían hecho una generosa oferta. Su abundante júbilo y su extrema pobreza se han inundado de gran generosidad. Por lo que yo sé, donaron libremente lo que estuvo en sus medios e incluso más, suplicando que les permitiésemos el privilegio de compartir en este ministerio con los santos. Lo importante de la recaudación de Pablo no es solo que almas independientes estaban dando algo, sino que se estaba produciendo una especie de cohesión mediante el amor tal como lo veía él, las dos ramas de la Iglesia. Este es el único modo de que él pudiera ver la unión, porque nunca estaría de acuerdo en que sus iglesias gentiles debieran respetar cualquier ley kosher. Quería estar allí en persona para llevar la recaudación con la esperanza de mantener unidas las dos ramas de la Iglesia. Lucas describe un encuentro cordial entre la delegación gentil de Pablo por un lado y Jaime y sus seguidores por el otro. Lucas narra que Pablo contó sus numerosos éxitos en el norte. Lucas no comentó nada, sin embargo, sobre la gran recolección que Pablo había realizado desde Grecia. ¿Aceptaron el donativo? No lo creo. Si lo hubieran hecho, creo que tendríamos pruebas de ello. O Lucas lo hubiera mencionado, y Lucas omite cualquier mención a este hecho. O bien Pablo lo hubiera escrito, quizás en una de sus cartas posteriores. Pero puesto que todos sabemos por el Nuevo Testamento que esa recaudación se efectuó, pero no tenemos pruebas de que se aceptara, me inclino a pensar que Pablo no consiguió este empeño personal. Si Jaime y el resto hubieran rechazado el donativo de Pablo, habrían renunciado a la visión de Pablo de un movimiento unido. Quizás no tenían otras opciones. En los 26 años desde la muerte de Jesús, la Asamblea de Jerusalén había luchado en condiciones muy difíciles. Sabiamente, se habían abstenido de retar al poder de la ciudad y habían evitado precavidamente originar animadversiones entre las comunidades profundamente religiosas que acudían masivamente al templo cada día. Multitudes que habían crecido enormemente volátiles durante la ausencia de Pablo. En este panorama, los compañeros gentiles de Pablo podrían haber alarmado fácilmente a Jaime y al resto. Y como podrían haber temido, los esfuerzos de Pablo en Jerusalén pronto se volvieron peligrosamente duros. Tal como Lucas narra la historia, al día siguiente, Pablo fue recriminado por acompañar con desfachatez a los gentiles en el templo. Entonces se alborotó toda la ciudad y mucha gente se reunió. Cogieron a Pablo y lo echaron del templo, cerrando de inmediato las puertas. Mientras trataban de matarlo, las autoridades romanas corrieron tras la multitud. Según Lucas, la tribuna de Roma se preparó para castigar a Pablo por alterar la paz. Pero cuando estaban encadenando al misionero, Pablo reveló que era un ciudadano romano. Puesto que los ciudadanos en pocas ocasiones eran condenados sin juicio, el oficial envió a Pablo a Roma para que el emperador escuchara su caso. Allí, según el relato de Lucas, Pablo tuvo inexplicablemente permiso para trabajar libremente. Pero el propio Pablo no escribió ninguna carta sobre estos hechos, y los estudiosos no pueden asegurar si la historia de Lucas se puede creer completamente.
La historia de Lucas está escrita quizás hasta medio siglo después de la vida de Pablo. Su objetivo es aseverar y afirmar la construcción particular de Lucas sobre los fundamentos del movimiento de Jesús. Ni siquiera sabemos de qué fuentes disponía Lucas, por lo que decir que se trata de un relato apologético no es decir que no haya nada históricamente valioso en el mismo, sino que realmente no tenemos ningún modo de evaluarlo. Queda claro que Pablo tenía intenciones de visitar Roma y que la capital del imperio ya acogía una comunidad significativa de seguidores de Jesús décadas después de la muerte de Jesús. Para todos los amados de Dios que están en Roma, que Dios os bendiga y os traiga la paz. Antes de llegar a Jerusalén, Pablo había enviado mensajeros a Roma con una carta para los seguidores de Jesús que allí vivían. En ella, Pablo pidió a las primeras asambleas de Roma que dieran la bienvenida a la gente portadora de su mensaje. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saludad a Priscila y a Áquila, que se arriesgaron para salvarme. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Priscila y Áquila, Febe y Epéneto. Estos eran solo algunos de los que llamaba por su nombre Pablo en sus cartas. Eran amigos y familiares, diáconos y benefactores, hombres y mujeres. Lucas afirma que Pablo vivió y predicó entre aquella gente durante 2 años completos. Y mientras que muchos estudiosos se cuestionan si Pedro y Pablo realmente llegaron a Roma, poca duda queda de que esta gente lo hizo. Poco después llegó el desastre. En el año 64 hubo un gran incendio. El fuego destruyó grandes partes de Roma y diezmó a los queridos seguidores de Pablo. En el inicio del incendio, el emperador Nerón decidió culpar a la nueva comunidad de Jesús en Roma del desastre. Los primeros arrestados fueron cristianos autoproclamados que delataron a muchos otros. Fueron condenados no por incendio premeditado, sino por odio hacia la humanidad. El historiador romano Tácito describe la primera purga de seguidores de Jesús. Aunque después se sucederían algunas más, pocas sufrieron tal brutalidad de Nerón. Sus ejecuciones se realizaban como espectáculos públicos. Se les cubría con pieles de animales y eran despedazados por los perros. O se les clavaba en cruces o se les quemaba para utilizarlos como antorchas durante la noche. Aunque eran culpables y merecían un duro castigo, causaban pena porque estaban siendo sacrificados no por el bien público, sino por la crueldad de un hombre. Escritores posteriores afirman que Pedro y Pablo también fueron martirizados en esa orgía de violencia. Se dice que decapitaron a Pablo y que a Pedro lo crucificaron boca abajo. Donde quiera que murieran Pedro y Pablo, las historias sobre sus muertes ponen de manifiesto una verdad central. La fe de los 2 apóstoles prosperaría en Roma y se extendería posteriormente al resto del imperio. Pero no antes de una revelación decisiva final entre Jerusalén y su señora, Roma. Dos años después del gran incendio de Roma, las décadas de tensiones superpuestas en la agitada provincia de Judea entraron en erupción en forma de una gran rebelión. La guerra duró 4 años. Cuando el ejército romano finalmente obtuvo el control, incendiaron el templo sagrado. Jerusalén se llenó de humo. Y también lo hizo el movimiento de Jesús asentado en esa ciudad. Aún así,
el reino prometido de Dios no llegó. Aquí, entre el humo de Jerusalén, las sendas paralelas encarnadas en Pedro y Pablo se convirtieron en caminos distintos para siempre. Cada hombre había ayudado inconmensurablemente a la supervivencia de su fe compartida. Cada uno derivó en una fuerza distinta. Pedro y Pablo permitieron que la iglesia creciera. Tomaron un movimiento que esperaba que Jesús regresara y trajera el reino de Dios inmediatamente. Y lo convirtieron en un movimiento que duró generación tras generación. Tomaron una proclama que tuvo sentido principalmente, si no exclusivamente, para los judíos que vivían en Galilea y Judea. Y la reformularon de modo que tuvo también sentido para los gentiles de todo el mundo. Tomaron una proclama del reino de Dios y la hicieron palpable, significativa para la gente que nunca había oído hablar de Dios y que no podía imaginarse un reino distinto al que había proporcionado Roma. Sin Pedro y Pablo no tendríamos a la iglesia que tenemos hoy. Pedro había acompañado a los primeros seguidores de Jesús desde el campo hasta la ciudad. Había mantenido la primera comunidad de creyentes unida a lo largo de los cruciales años de duda, persecución y disidencia. Pero después de la destrucción del templo sagrado, la maltrecha tierra de Judea no pudo seguir alimentando un movimiento como el de Pedro. Y al final fueron las comunidades de Pablo las que evolucionaron hasta las iglesias que conocemos hoy y que se extendieron por todo el mundo.